Hola, muy buenas tardes. Entonces, a continuación les voy a presentar la base de datos que se va a crear a medio de la estructura dentro de un contenedor. La base de datos es en MySQL. Entonces, la versión que escogí, pues realmente yo tengo esta versión también instalada en mi computador, pero a efectos de este elemento que quiero hacer o esto que quiero presentar, lo voy a hacer con Docker y Docker Composer. Entonces va a tener una base de datos en un contenedor. En otro contenedor voy a tener una cosa que se llama el API, que me parece una manera más estructurada para hacer consultas y para realmente no comunicarse con las bases de datos. Realmente, así como se comunica uno actualmente a través de una API. Entonces, en este primer paso, lo que voy a hacer es, voy a mostrarles cómo se hace la configuración y cómo se corre ya. Entonces, hay que tener instalado Docker, la versión desktop. Estoy en un entorno de Windows. Y aquí esta es mi versión de Docker. Pues aquí tengo varias imágenes, varios contenedores. Entonces, lo que yo voy a hacer acá en este caso es, esta es la estructura de mis bases de datos. Ustedes la pueden descargar en este momento. Si ustedes van a GitHub, CLOU, SLOVU, y aquí ustedes van a encontrar en repositorios actividad final. Entonces, esta actividad fue para otro proyecto. Simplemente lo que yo voy a hacer es una adaptación. En el proyecto he estado utilizando Maria Database. Es muy similar a MySQL. Hay algunas diferencias, pero son muy parecidas. Entonces, lo primero, aquí en Dockerfile digo from MySQL y la versión. Aquí está lo que voy a utilizar. Entonces, voy a dirigirme aquí al archivo Dockerfile, que es este, y a Docker Composer. Docker Composer es como el que está por fuera, por encima, y es el que me orquesta. Entonces, escribo aquí la versión, el servicio que va a tener, como cada uno de los contenedores, los servidores, podemos imaginarlo así. Primero va a ser MySQL Database, reinicie cuando si hay una falla, por favor reinicie, y define unas variables de entorno. Es una mejor manera de uno manejar aquí la información y también para temas de depuración. Entonces, la contraseña del usuario administrador, el nombre del usuario administrador, la base de datos, cómo se va a llamar, el usuario y el password del usuario. Este usuario es eh, para hacer transacciones, pues básicamente como para hacer transacciones. ¿Dónde lo va a hacer? Entonces el contexto es en esta carpeta que se llama database y el archivo se llama Dockerfile. Aquí lo que va a hacer es que me va a llamar la imagen que yo tenía de MySQL. Volúmenes, esto lo que hago acá es simplemente llamar la información que hay dentro de la carpeta init y desde aquí lo que yo voy a hacer es crear la base de datos. Ahorita lo revisamos. Los puertos, entonces yo voy a mapear puertos. El puerto 3306 en ese servidor es el por defecto del puerto de comunicación con el servidor de MySQL. Pero yo lo voy a mapear a mi computador con el puerto 3307 porque ese puerto lo tengo ocupado el 3306 porque también, como les digo, tengo instalado MySQL. Entonces voy a cambiar de puerto. Simplemente lo quiero poner ahí, lo puedo quitar en cualquier momento desde que yo me comunique con el API. No necesito exponer este puerto, simplemente porque lo quiero hacer ahorita. Hay una cosa que se llama que verifique si tiene una buena salud el contenedor. Entonces la prueba va a ser MySQL, la base de datos, aquí es una variable de entorno simplemente, que es esta que está acá, el usuario, la contraseña del usuario, silent y execute. O sea, que no vaya a mostrar nada, sino que simplemente, o sea, no vaya a ser como una consola interactiva. Ejecutar y select one. Entonces, si esto está bien, o sea, yo select one, está haciendo una consulta realmente en la base de datos, y digo, voy a hacer esta consulta. Si esta consulta se ejecuta, entonces es porque está funcionando el servidor. Básicamente hago eso. Traté de hacerlo con otros comandos, por ejemplo, aquí tenía ping y otras cosas por el estilo, pero por algún motivo me estaba mostrando algún mensaje de error. Puede que más adelante haga nuevamente algún cambio, a ver si se puede hacer de otra manera, pero por ahora está funcionando bien así y es una buena solución, una buena aproximación. El intervalo de prueba cada 3 segundos, el tiempo de espera 5 segundos, 10 segundos, va a poner, sí, 10 segundos está bien. Y, perdón, 10 segundos. Y la cantidad de veces que va a intentar hacer la prueba de ver si está bien de salud son 3.
El backend lo miramos ahorita, simplemente en esta parte me voy a enfocar únicamente en la base de datos. Continuando entonces, aquí como creo la base de datos. Entonces tengo mi archivo SQL y digo crear la base de datos si no existe, y la base de datos se llama ventas 2022. Aquí un tema de automatización sería tratar de llamar aquí una variable global, no sé cómo sería para llamarlo, sería cuestión de consultar para que aquí me llame la variable global desde el Docker Compose, como colocar aquí una variable global y poder llamarla, pero toca leer un poco más la documentación a ver si se puede. Una cosa que es como la codificación, UTF-8, y una cosa que se llama collate. Si el usuario existe, este usuario, pues lo voy a eliminar, ya decidí hacerlo. Si el usuario no existe, entonces creo el usuario administrador, que sea el usuario admin user, no administrador, sino admin user, que se va a conectar desde el backend. El backend es el otro contenedor, como el otro servidor que tengo acá, ese señor que va a llamar backend. Le voy a conectar desde el backend y la contraseña va a ser esta contraseña que tengo acá. No es una buena práctica tener esas contraseñas acá, se debería tener otro tipo de documentos en otro tipo de configuración, y porque si no, cuando tú haces un commit o un pull request va a quedar esa información ahí grabada, y eso por temas de seguridad no se debe hacer. Aquí por temas de demostración se va a manejar así. Ahora, doy el uso en la tabla, en la base de datos ventas a todas las tablas al usuario administrador desde el servidor que llama backend. Y aquí disparo los privilegios, o sea que hago que se ejecuten o que los cambios que yo quiero hacer que se ejecuten de los privilegios. Entonces simplemente aquí voy a Docker Composer y le digo aquí restar, pues lo voy a iniciar. Vamos a ver acá, aquí ustedes van a poder ver donde dice containers. Vamos a ver si nos muestra algún mensaje de error o algo por el estilo. Puede que muestre algún mensaje de error, esperemos que no. Bueno, aquí no que esté corriendo. Vamos a ver si aquí ha montado algún mensaje de error, algo por el estilo. Bueno, aquí es que está descargando. Yo realmente lo que pasó fue que borré la imagen que tenía de MySQL. Entonces el sistema lo que está haciendo es descargando la imagen del MySQL y está tratando de lanzarlo. Entonces, si no lanza, entonces voy a hacer la corrección porque de pronto es porque no tengo descargada la imagen de MySQL en mi entorno. Entonces buscamos una cosa que se llama Docker, Docker Hub, como algo parecido a GitHub. Y en Docker Hub voy a mirar, eh, voy a mirar cómo se llama la imagen que yo quiero descargar. Entonces aquí pongo MySQL. No voy a poner la última versión, o sea, me refiero a que no baje la última versión, sino que sea una versión específica la que yo quiera que baje, la 8031. Entonces aquí simplemente voy a tags. Como les decía, la versión que yo quiero bajar es 8031, que es esta. Entonces es esta información que está acá, Docker Pool, MySQL y la versión. Entonces en la línea de comandos voy a terminal, nueva terminal, y escribo simplemente Docker Pool MySQL 8031. Pues aquí el Docker Compose se murió. Vamos a cerrar esta y esta. Me dice que ya existe. Entonces vamos a probar entonces nuevamente acá. Vamos a correr el Docker Compose a ver si me funciona o si me muestra algún mensaje de error. Me dice, me pide algunas variables que no están definidas. Aquí dice que está creando, aquí está iniciando, esperando. Dice que está con salud. Entonces ahí empieza el otro servidor. Entonces en este momento, hasta aquí va ese punto, porque ya el otro servidor lo que va a hacer es simplemente desde ahí yo voy a coger y voy a crear toda la base de datos y toda la estructura, o sea, me refiero a toda la estructura la voy a crear desde FastAPI. Y desde ahí mismo voy a hacer la construcción para el tema de las conexiones, de registrar, de consultar uno, muchos. Desde ahí voy a manejar todo ese tema. Entonces aquí voy a pausar un momentico el video. Bueno, en este momento lo que voy a hacer es verificar que la base de datos haya sido creada. Entonces para ello, corriendo mi contenedor, voy a escribir el tipo de conexión, MySQL test, el puerto va a ser 3307, que es el que yo estaba exponiendo en el Docker, el nombre de usuario y la contraseña es la que yo escribí.
No recuerdo si lo copié bien, admit password, creo que es así, vamos a probarlo. Test connection, parece que está en la conexión, vamos a darle OK y vamos a abrir la conexión, MySQL test. Aquí pueden observar ustedes, aquí ampliamos un poquito donde dice ventas, que tengo creada, no tengo ninguna tablas, vistas, procedimientos ni funciones, sin embargo, ya creé la base de datos. Entonces el siguiente paso que yo voy a hacer es crear la tabla, pero no la voy a crear desde acá o por este procedimiento. La voy a crear con FastAPI y con un conector que existe para ello, que es, me parece mejor, es uno más cómodo para hacer eso, o estoy más acostumbrado a hacerlo de esta manera. Voy a poner pausa un segundo entonces. Bueno, aquí voy a retomar un poco, voy a revisar el tema del health check del primer contenedor. Estaba presentando un error porque aquí estaba escribiendo, perdón, yo lo corrijo, estaba presentando un error porque aquí en esta parte donde se hacía la verificación estaba diciendo, en vez de root user, estaba haciendo el usuario normal. Resulta que este usuario no está autorizado para correr en el localhost. Como no lo tengo utilizado en el localhost, pues entonces sencillamente me iba a enviar un error. Entonces lo que yo hice fue simplemente cambiarlo al usuario raíz, el nombre de usuario y la contraseña para hacer la verificación de que realmente se encuentra bien. Pues ahí me muestra como un mensaje de alerta para que mire si cambio eso, pero entonces simplemente sería cuestión de crear un usuario con todos los permisos o para esta base de datos ventas y que el usuario sea no soy el usuario raíz. Entonces, básicamente que hago el cambiecito. Aquí él hace la prueba de que se encuentra con salud y ahora lanza el segundo contenedor. Entonces, el segundo contenedor en este momento aparentemente tiene algunos errores que no está encontrando algunos archivos. Pensé inicialmente que era relacionado con esta base de datos, pero entonces ya me toca entrar a depurarlo a ver qué está pasando. Bueno, entonces ahora para acabar este video, luego seguir con la segunda parte, voy a comentarles una experiencia que estuve con estos archivos que se llaman STAR/SH. Básicamente se estaba generando un error y decía que no lograba identificar el archivo. Resulta que la configuración de archivos que utiliza Windows y la configuración de archivo que utiliza Unix son diferentes. Entonces, el archivo STAR/SH que yo tengo acá, que ustedes están viendo acá en este momento, es un archivo que me va a ayudar para el tema de configuración, para el tema cuando voy a crear toda la documentación. Y resulta que el sistema, pues como estoy trabajando en Windows, él lo grababa en formato Windows. Entonces cuando hice el cambio lo grababa en formato Windows utilizando Visual Studio Code. Y resulta que eso me estaba generando un error y no permitía correr el sistema por ninguna parte. Estuve buscando y resolví el problema. Y resulta que esos archivos, voy a ver si logro abrir uno de los archivos, estaban siendo grabados con los espacios, con una codificación, fin de línea, con una codificación de Windows y tocaba convertirlo a Unix. Entonces, básicamente lo que hice fue botón del lado derecho, lo abrí con Notepad++, y donde dice editar, perdón, yo lo pongo por acá, donde dice editar hay una opción que dice conversión fin de línea. Entonces, se encontraba aquí como está en Windows, editar, conversión de fin de línea, y lo tenía que pasar a convertir a formato Unix, todos los fin de línea que terminan con /r, que es realmente donde me estaba mostrando el mensaje de error. Voy a mostrarles para que lo logren ver. Eh, Convertir en Windows, lo voy a grabar, perdón, voy a grabar el archivo. Y el otro que yo modifiqué, que estaba aquí en este nivel, también lo voy a dejar convertido, el fin de línea. El fin de línea básicamente lo convierte en con /r en Windows, pero aquí me dice que en Unix no. Entonces voy a dejarlo tal y como está, voy a correr nuevamente mi contenedor, vamos a minimizar acá, vamos aquí a correr el contenedor, botón del lado derecho,
restart, y el contenedor me va a mostrar un mensaje de error. Entonces aquí tengo mi sistema, ya los estaba cerrando, básicamente cuando le digo reiniciar, él cierra el contenedor que tenía, estos están agrupados, comparten la misma red. Aquí me dice creado, está esperando, cuando esté saludable, entonces se va al siguiente paso y es cuando genera el error. Vamos a esperar un segundo. Está saludable, aquí dice que está iniciando y ahí es donde se empieza a producir ese error. Ustedes logran ver acá que está en amarillito, es porque no está corriendo. Y si yo ingreso acá al log, aquí me dice, vamos a ver si puedo ampliar un poco más. Entonces me dice Virtual Environment SHR no such file directory, no se encuentra el archivo directorio. Este slash R es el retorno de carro que él lo considera que es un error porque lo utiliza cuando va a utilizar, lo usa cuando va a utilizar el archivo. Vamos aquí a cancelar estos dos contenedores. Entonces simplemente aquí la corrección básicamente es abrir el Notepad++, editar, conversión de fin de línea, convertirlo a formato Unix, lo guardo, y el otro archivo también que lo tenía en editar, conversión de fin de línea, y lo convierto a formato Unix. Grabo los dos y ahora le digo nuevamente reiniciar a mis contenedores y ya básicamente tendría los dos contenedores corriendo. Entonces, obviamente que está con la configuración que yo ya había realizado de otra estructura de base de datos, pero simplemente en temas de prueba voy a verificar acá, luego borro los contenedores y cuando tenga ya nuevamente mi base de datos recreada. Entonces aquí ya están corriendo los dos sin ningún problema y ustedes como ven acá me dice que uno está saludable y el otro ya inició. Aquí puedo reutilizar la terminal y básicamente eso sería todo por este video. El siguiente video que voy a hacer, voy a mostrarles cómo crear todo el tema de la base de datos y cómo hacer el API, pues seguramente ya lo construya o muestre alguna parte y luego también muestro los resultados finales. Esto sería todo por este video.